Estamos a solo 5 minutos para que dé inicio la audiencia en la que se emite fallo condenatorio y la pena que deberá purgar el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras. A continuación tenemos una cronología de los hechos, desde que Antonio Hernández fue capturado hasta que recibió su sentencia, ¿verdad? Culpabilidad. Veamos. 23 de noviembre de 2018, Antonio Hernández llegó a Miami, Florida desde Houston, Texas para hacer escala y tomar un vuelo destino a Tegucigalpa. Fue capturado por agentes de la División de Operaciones Especiales, la Unidad de Investigación Bilateral y el Grupo 11 de Ejecución de la División de Campo en Miami. Pero son cargos de un tiempo de estar involucrado en el narcotráfico por varios años. Varios años. ¿Cuándo empezó usted en eso? Pues mire, como les comenté la vez pasada, llegaron varias personas al Empire a reclutar bastante jóvenes. Inclusive se fueron algunos 3 ex compañeros míos de la escuela y todos murieron. Duraron su tiempo, pero a participar directamente, pues yo asistía con ellos a los rodeos, como les mencioné, todo el pueblo prácticamente. El hermano del presidente de Honduras estaba siendo acusado de tráfico de drogas y brindar testimonio falso en 2016 cuando dio declaraciones a agentes de la DEA. 2 de octubre de 2019, inicia juicio contra Antonio Hernández. Su familia llegó a la corte en Nueva York. Los testigos fueron Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, el exalcalde del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, conocido como Chande, David Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de los Cachiro, el ex policía hondureño Giovanni Rodríguez y el capo guatemalteco José Chance Monroy. Revelaciones en el juicio. Vínculos con el Chapo Guzmán. En la primera audiencia del juicio, el fiscal Jason Richman afirmó que el acusado recibió en persona un soborno de $1 millón para su hermano, el presidente, de parte del Chapo Guzmán y del cartel de Sinaloa. El dinero sucio para las campañas políticas no vendría solamente del Chapo Guzmán. Según el testimonio de Ardón, el actual presidente Juan Orlando Hernández también salió salpicado en este juicio. El exalcalde y narcotraficante hondureño relató que en el 2015 se reunió con el presidente Hernández, quien le habría pedido que financiara la campaña política del Partido Nacional en las elecciones para alcaldes. Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, otro de los narcotraficantes hondureños que atestiguaron durante el juicio, afirmó que en 2005 financió con $40,000 la campaña del diputado Juan Orlando Hernández. Durante las audiencias, el fiscal federal adjunto Emil Bob afirmó que Tony Hernández comenzó sus vínculos con el narcotráfico en el 2004, ofreciéndole datos de seguridad que les pedían para evadir a las autoridades. Esta información estaba relacionada con el funcionamiento de los radares para detectar vuelos, así como sobre la ubicación de los retenes de control de las autoridades en las carreteras. Pero en 2006 ya Tony estaba produciendo y distribuyendo su propia droga. El narcotraficante guatemalteco Fernando Josué Chan, que cumple una pena por narcotráfico en Nueva York, afirmó durante el juicio que compró a Hernández unos 15,000 kilos de cocaína que luego vendió tanto al cartel de Sinaloa como a los Caballeros Templarios en México. Según Shank, algunos paquetes venían marcados con las letras TH que supuestamente serían las iniciales de Tony Hernández. Por su parte, El Rojo también se refirió durante una reunión que sostuvo con Hernández en 2006. Este le dijo que iba a producir cocaína en Colombia con un traficante identificado como el 5 y que le pondría las iniciales TH. Tanto la defensa de Tony como el gobierno de Juan Orlando Hernández cuestionaron el proceso, atacando la credibilidad de los testigos, señalando que se trata de criminales convictos y que participaron con vistas a lograr una reducción de sus penas.
18 de octubre de 2019, un jurado encontró a Antonio Hernández culpable de todos los cargos en su contra. Fue acusado de conspirar para transportar drogas a los Estados Unidos, porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y de hacer declaraciones falsas a las autoridades. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Bueno, son las 12:02 cuando vamos a leer algunas reacciones en Twitter de lo que puede pasar. Estamos a minutos de conocer la sentencia contra Antonio Hernández y su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, ha dicho en su cuenta de Twitter para toda la familia la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal cooperador de los fiscales ahora queda expuesto en las grabaciones secretas de la propia DEA como una mentira? Esto es lo que ha posteado el presidente Juan Orlando Hernández en su cuenta de Twitter cuando ya son las 12 del mediodía con 3 minutos. Estamos, Aldo, a minutos de conocer si se va a seguir lo que piden los fiscales contra Antonio Hernández, cadena perpetua, o lo que pide la defensa contra Antonio Hernández, una pena mínima de 40 años. Y ya tendremos en breve la señal desde el interior de la sala de juicio, en donde se llevará a cabo la audiencia para definir la pena. Ya el juez Castel habilitó el cuarto número 11 como una ampliación para efectos de la gente que puede estar ahí. Es decir, hay 2 salas habilitadas en este momento, la sala de la Corte y también una sala de extensión en donde aparentemente pueda llegar más gente. Ya está con nosotros también nuestro compañero Luis Ayala, que va a compartir la traducción de la sentencia, porque en breve estaremos transmitiendo desde el interior de la Corte, en donde el juez Kevin Castel hará lectura de la sentencia. Primero, reiteramos, el proceso es, Castel le dirá a Antonio Hernández qué pide la Fiscalía y qué pide la defensa. Así es. Pero antes de dar el fallo le preguntará si tiene algo que decir. Para hacer también el análisis legal está con nosotros también el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, a quien ya vamos a saludar. Tenemos más reacciones vía Twitter, en pantalla ya les vamos a colocar. Antes, bienvenido, abogado. Muchas gracias, muy buenos días, un placer saludarlos. El placer es nuestro, abogado, y es que faltan pocos minutos ya para conocer la sentencia contra Antonio Hernández. Los fiscales están pidiéndole cadena perpetua, mientras la defensa pide 40 años mínimo. Sí, en efecto, el juez tendrá que decidir entre las 2 peticiones, o lo máximo que señala la Fiscalía o lo mínimo que señala la defensa. Por lo que yo estimo, siendo él quien es un alto funcionario del Estado hondureño, hermano del gobernante y ligado a otros funcionarios importantes, de lo que lo acusan es gravísimo. Estamos hablando desde el 2004 y a gran escala, según ellos. Por lo que se deduce que esta sentencia pretende ser un ejemplo para futuros casos de funcionarios públicos en América Latina. Así es que yo creo que el juez se va a inclinar por la pena máxima. ¿Usted cree que llega a la cadena perpetua y con el reembolso de estos 138 millones que ha pedido ya la Fiscalía, que sean confiscados también bienes por ese monto? Yo tengo la sospecha de que sí, porque lo que pretende es sentarse un ejemplo, es un precedente importante, pero no solamente eso, están apuntando hacia el gobernante, es un mensaje hacia el gobernante. Lo que le están diciendo es lo que ocurrió aquí, en este caso, es el mismo caso que va a ocurrir cuando la acción criminal se radique oportunamente en los tribunales contra el gobierno. Yo creo que no tengo la menor duda. Bueno, y estábamos pendientes de cómo iba a entrar don Antonio Hernández, si le iban a permitir traje
de saco y corbata o entraría con ropa de prisión, y sí se informa que ha entrado con el traje color azul de la prisión. Dice la cuenta de Inner City Press, que está también adentro de la corte, que Tony Hernández ha sido traído con un traje azul de prisión y que comenzará en breve la sentencia. Aquí el juez, dependiendo de lo que, de si don Tony Hernández hace de derecho de la del uso de la palabra, abogado Orellana, dependiendo de esto, no cambia la pena, porque el juez ya la tiene. De repente, el lugar a donde lo va a enviar podría estar sujeto a cambios. Unos dicen que en una prisión de mediana seguridad para que pueda recibir visitas, otros dicen que en la máxima seguridad de Colorado, donde está Chapo Guzmán. ¿Podría, abogado, podría ser enviado a la cárcel en donde está el Chapo Guzmán? Bueno, eso está por decidirlo el juez, pero en todo caso debemos recordar que para los tribunales de Estados Unidos este es un caso emblemático. Es probablemente de los casos más importantes que han conocido de Latinoamérica, en donde está involucrado un alto funcionario del Estado ligado íntimamente con un gobernante. Y eso indica, que por lo que ha ocurrido en otros casos en los Estados Unidos, que van a ser ejemplarizantes en este caso. Realmente se van a ensañar en este caso, así creo yo. Los fiscales y los jueces son especialmente drásticos en casos en donde están altos personajes involucrados. Acuérdese el caso de Marta Faye, el caso de este caballero que fue acusado de abusos sexuales, en donde estaban ligados personajes como Clinton y grandes funcionarios, se ensañaron con él, porque la justicia en los Estados Unidos es así: con el pequeño, con el pobre es menos, pero con el rico, con el poderoso es duro, porque esa es una demostración de que el sistema funciona, que se está ante un Estado de Derecho, que cuando cae en garras de la justicia, no importa quién sea, lo condenan y lo ponen en situación muy difícil. El caso de Al Capone, por ejemplo. Así es que yo creo que en este caso la justicia va a ser muy dura con él, pero muy dura. Abogado, ¿cómo podemos leer entre líneas este tuit que ha posteado el presidente Juan Orlando Hernández, cuando en primer lugar él dice que para toda la familia la noticia que se espera en Nueva York es dolorosa? Y se hace una pregunta: ¿y qué más se puede decir sobre un juicio en el que el testimonio del principal colaborador de los fiscales ha sido expuesto ahora por las propias grabaciones secretas de la DEA como una mentira? ¿Cómo podemos entreleer este mensaje que está enviando el presidente Hernández? Bueno, son dos partes. Una es el tema familiar, humano, que todos los hondureños debemos entender. Este es un acto doloroso para la familia, no hay duda. Y no debemos regodearnos en eso. Nadie debe sentirse feliz por lo que está pasando a esa familia. Lo que debemos nosotros sí es exigir justicia. Definitivamente que sí. Y el caso que él señala de que se basaron en testimonios que supuestamente son falsos, que no es una valoración objetiva y científica de la prueba, es desconocer el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Allá lo que se valora es la prueba, pero desde una perspectiva eminentemente emocional, sentimental. Ahí lo que se persigue es justicia. No que se aplique la ley, sino que justicia. Y justicia se aplica cuando legos como los que integran los jurados tienen que evaluar las evidencias que presenta la fiscalía, las evidencias que presentan la defensa y los alegatos de ambos. Y esos van dirigidos a los sentimientos, a la conciencia, a los instintos, si se quiere, de los jurados. Y los jurados reaccionan.
El jurado trata de ser lo más objetivo posible, pero si no sabe leer, si no es perito, no se le puede exigir una valoración científica de la prueba, ni objetiva, ni medianamente objetiva. Así es que lo que ha hecho el jurado es simplemente condenarlo en función de lo que le ha presentado la Fiscalía. No olvidemos que la Fiscalía ha llevado todas estas evidencias a través de un proceso de filtro en donde han intervenido varias instituciones. Como abogado, si nos permite, porque ha iniciado la audiencia y vamos a recibir en este momento señal para que también usted pueda seguirla y poder ir escuchando, porque sí, ya inició la audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Don Tony Hernández ya fue llevado por los Marshals y estará en breve ante el juez para que el juez pueda comenzar a leer los argumentos. Sí, recordemos que Antonio Hernández fue llevado con su uniforme del presidio, un uniforme color azul marino. Se pretendía que iba a recibir esta sentencia pues en traje, pero eso nos dice mucho, ¿no? Aquí nos decía el abogado Edmundo Orellana que posiblemente le den pues la pena máxima. Lo que están pidiendo los fiscales y lo que pidieron los fiscales en los últimos días contra don Antonio Hernández. ¿Podemos escuchar un poco el audio ambiente, por favor? 16, 2021, I have a submission from you as well, which helpfully annexes letters from members of the defendant's family, friends, and others. Le están presentando cartas que le ha entregado a la familia y también familiares, familiares y amistades. What has been submitted to the court, yes, Your Honor, but before we proceed, Mr. Hernandez Alvarado has asked me to inform the court that he does not believe that he is prepared to move forward to sentencing. I informed the court of this yesterday afternoon, as well as the government, and I'm happy to go into it more in detail now as to his concerns, but he wanted me to make that clear at the outset of sentencing. Well, I appreciate that very much. Agradezco bastante esto, pero la realidad es que el jurado que sentenció al señor Hernández regresó en octubre del 2019. El día que el jurado dio el veredicto, para mí lo ideal es que podamos agendar un día para la sentencia. Entiendo que es algo entendible la solicitud del acusado. El tiempo ha llegado para el acusado para ser sentenciado. Y tenemos el informe que fue entregado desde el 12 de febrero del 2020 y fue rechazado debido a la pandemia. Así que no vamos a alargar más la sentencia. No creo que me entregaron la documentación a tiempo, la documentación de mi cliente. Algunos miembros de los fiscales o de la fiscalía tienen algún tipo de preocupaciones. Chief Executive's Brady order and the court's Brady order in this specific case. Y la Corte emitió una orden en este caso en específico de Hernández Alvarado. Brady material that should have been turned over to him. En este caso hay cierto material que tuvo que haber sido entregado a él. Esto sucedió en numerosas ocasiones. Muchos materiales fueron entregados a él.
pero existieron fuera del juicio para que él pudiese probar su inocencia. Ya repasamos en un tiempo significativo toda la evidencia que existía. No debe haber ningún tipo de privilegio como lo solicita el abogado. At the stage of the proceeding where we can file, say, an appeal or a 2255 or even a Rule 33 motion for new evidence. We could file una nueva moción para nueva evidencia, ya no hay más tiempo. Verdict to do that, so he's still well within the statute of limitations on that. However, we cannot go into the government's files. Aunque no podemos revisar los archivos del gobierno para buscar cosas que puedan aclarar más el caso del señor Hernández. Ciertamente eso no está en nuestro poder para que lo podamos encontrar. Y ahí es donde nos situamos en este momento. Muchas gracias por haber actualizado ese reporte. Yo sé que es una simple realidad. Lo que presentamos en este caso, de ciertos, y la razón por la que hice mi declaración oral, creo que se refería a un ejecutivo del país, que se firmó algo en conforme a la ley. No hay nada en específico que se pueda hacer con este caso. Creo que estás aludiendo a un caso de antes, no a la naturaleza de esta corte. Y como es el caso, este no es el tiempo o el lugar para investigaciones o mociones. Hubo una oportunidad para hacer solicitudes a la Corte de tiempo. Estuvo establecido el tiempo por la Corte, el jurado estuvo al tanto de eso, el jurado escuchó las evidencias y el jurado respondió con un veredicto. Eso tuvo que haber sido antes de que se involucrara en este caso. La moción tuvo que haber sido cercana a la defensa. Estamos en un punto, en este escenario, en donde el tiempo ha llegado para que se dé la sentencia. Una vez la sentencia esté y la decisión del juez esté hecha, el señor Hernández va a tener la oportunidad de hacer una apelación. El otro elemento que no mencioné que tengo es una carta del 2019 de marzo. Es una carta de parte del gobierno. Le voy a preguntar al gobierno si tengo todo lo que tenía que tener. Señor Hernández, va a tener una oportunidad. Mientras este juicio se esté dando, yo le voy a dar una oportunidad para que usted pueda hablar y en ese punto pueda dirigirse hacia la Corte. Y voy a escuchar pacientemente lo que usted tenga que decir. ¿Entendió? I note that the memorandum that was filed by predecessor counsel was filed before. Estamos transmitiendo desde Nueva York en directo la sentencia contra Juan Antonio Hernández. Noticieros hoy mismo le está llevando a ustedes lo que está pasando minuto a minuto en Nueva York. Y aquí junto a Luis Ayala, don Tony Hernández alega que no tuvo tiempo con su abogado
y que había cierto descontento incluso con su abogado, pero el juez ha sido claro, Luis, el tiempo ha llegado. I don't see drafts of the PSR. Defense counsel see them. The court doesn't see them, and that's fair because continuamos en vivo en Noticieros Hoy Mismo. Después de lo que escuchamos de ambas partes, pero sé que en la página 27 hay un número de párrafos de reportes y creo, le voy a preguntar si estas alegaciones son para que el señor Hernández mantenga su inocencia en este caso. En lo que se refiere a las conclusiones que se percibieron del dictamen del jurado. Creo que en lo que se refiere al párrafo 71 hay una alegación. Ok, vamos a llegar a ese punto. I'll take that up. I was looking on page 27. It refers to 16, 17, 19. Estoy buscando la página 27. To 42, 47, and 49. La página 47 hasta la 49. En lo que se refiere a las alegaciones y presentan inconsistencia en cuanto a la inocencia. No es que hay una narrativa ultimatoria o algunas correcciones de las evidencias que se presentaron en el juicio. ¿Eso es preciso? En este momento el juez Kevin Castell está haciendo las revisiones de las alegaciones de ambas partes. Si usted sigue a través de Noticieros Hoy Mismo, la señal en vivo desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York con la sentencia a don Tony Hernández. Seguimos aquí en Hoy Mismo junto a Luis Ayala. No ha habido ningún argumento que podamos avanzar en cuanto a los párrafos que presentan inconsistencia. Y esa es la evidencia que se ha presentado en el juicio y lo que el jurado ha decidido. Seguimos transmitiendo desde Noticieros Hoy Mismo en directo lo que está pasando en Nueva York con Luis Ayala. En lo que se refiere al párrafo número 52. Las páginas para las alegaciones no es una disputa que se refiere hacia los hechos, sino al reclamo que no hay conocimiento de que el señor Hernández sabía lo que hay en ese párrafo, ¿correcto? Lo que propongo que hagamos es que añadamos esa oración en preciso de que no hay involucramiento del señor Hernández en estos párrafos. Voy a añadir el párrafo 52. Que se refiere al párrafo del 55 al 57. Seguimos en esta transmisión especial de Noticieros Hoy Mismo desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la lectura de la sentencia de don Antonio Tony Hernández. Esta es la información del párrafo 55 hasta el 57. No veo ninguna data que describa eso, tampoco ningún argumento que él no tenía ningún conocimiento o que estaba involucrado
en ninguna de la información. Lo que no sabemos que es cierto es que la DEA en el 2016, en lo que se refiere la declaración del nombre de un testigo, no hay ninguna evidencia que alguien más que la defensa del señor Hernández y un investigador que trabajaba para la defensa, Pence Veroni, tenía la información. Pero no entiendo que sea algo que pueda entrar en disputa de los hechos que se han presentado en la Corte, de las páginas 55 hasta las 57. ¿Algo más que tenga que escuchar de esto? El punto del señor Hernández es que el conocimiento no debería de ser atribuido a él. Tampoco debería de pagar por esas consecuencias. Entiendo la alegación y se va a mantener. Seguimos en esta transmisión especial, Noticieros Hoy Mismo, y en cadena ya HRN, en la lectura de la sentencia de don Tony Hernández. Audios exclusivos de Noticieros Hoy Mismo desde la Corte del Distrito Sur en Nueva York. De la posición del acusado en las páginas 28 hasta la 29, en los párrafos 64 y 63. Seguimos en esta transmisión especial. Bueno, se ha iniciado ya con algunas observaciones, particularmente en algunos párrafos relacionados con las objeciones hechas por don Juan Antonio Hernández y su defensa. Estamos transmitiendo en vivo desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Noticieros Hoy Mismo y HRN de Emisoras Unidas, en la lectura de la sentencia a Tony Hernández en la Corte de Nueva York. Lo que se presentó en el juicio no es la verdad en referencia al señor Hernández. Entiendo. Y en referencia al párrafo 73, enhancement stands, although I base it on the Estamos en directo a través de Noticieros Hoy Mismo y HRN. La declaratoria del testigo en el párrafo, creo que es 56 y 57, y está basado en esa conducta. Así que las alegaciones en los párrafos 64, 65, 71 y 73 han sido rechazados, y también tengo el beneficio de los... Antes de que continúe, su señoría. Es la lectura de la sentencia a don Juan Antonio Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Transmitimos en vivo Noticieros Hoy Mismo y HRN. El juez Kevin Castell hace algunas valoraciones junto a la defensa y la fiscalía relacionadas con este caso. Don Tony Hernández alega que algunos elementos incluidos en el amplio informe, Luis, como lo hemos podido escuchar, algunos elementos de juicio incluidos en el alto informe no son aceptados por la defensa, y es ahí donde don Tony Hernández alega inocencia. Recordemos que después de escuchar la sentencia, don Juan Antonio Hernández, según dicen en este momento, él va a poder apelar
Así que podría va a poder seguir los procedimientos judiciales a del seguir caso, un procedimiento. Pues recordemos que está diciendo que hay inconsistencias en los artículos 56 y 57, en los párrafos 56 y 57. Sin embargo, hoy que se conozca la pena, ya el proceso seguirá, él tendrá que retornar al centro de reclusión de origen, desde el donde viene hacia la corte, y seguir un proceso para definir si se mantiene ahí o será llevado a un nuevo centro penal. Eso vendrá después. Hoy, en breve, y se lo ha dicho ya el juez Kevin Castell, como lo habíamos anunciado muy temprano en Noticieros Hoy Mismo, primera edición, el juez Kevin Castell le dijo a Antonio Hernández que él va a tener la oportunidad de dirigirse a la corte y también de hacer uso de los recursos legales correspondientes. Solo que recordemos que aunque él tenga el uso de la palabra, ya lo que testifica en estos momentos no es vinculante para la sentencia, es decir que ya la decisión está tomada. Sí. Lo que puede pasar es que, y tenemos conocimiento que hay varios abogados que han viajado a los Estados Unidos, lo que puede pasar es que él vaya a apelar esta decisión que el juez Castell pues vaya a emitir. Y habría que ver, Aldo, la clase de prisión, a la que Juan Antonio Hernández se ha enviado. Recordemos nosotros que este ha sido un caso que ha llamado la atención a nivel mundial, más por lo que ha pasado en los últimos días y las declaraciones que han vinculado a altos funcionarios de Honduras con el narcotráfico. Hay un espacio en este momento, imagino es el espacio para revisión de documentos. Correcto, y los párrafos específicos. Luis. El abogado le pidió al juez un momento para que pudiese hablar con el acusado, en este caso es su cliente Juan Antonio Hernández. Sí, están haciendo la revisión de estos párrafos que se mencionaron en las alegaciones iniciales y ese espacio es el que vemos en este momento como un espacio en blanco, ¿verdad? Dentro de la lectura de la sentencia. ¿Qué destacamos en este momento? Número uno, hay descontento del acusado con la defensa. Correcto. ¿Verdad? Y número dos, que se piden sacar del expediente, sacar del informe, algunos párrafos en los que don Antonio Hernández alega no tener responsabilidad directa. Seguimos esperando en este espacio en el que don Antonio Hernández habla con sus defensores. Así es, sería interesante también tener el análisis de don Edmundo Orellana, porque sí llama mucho la atención lo que decía parte de la defensa, que no habían presentado pues dicha información. Ya lo mismo no puede incidir en la sentencia, pero al momento de la apelación, don Edmundo Orellana, al momento de que el equipo de defensa de don Antonio Hernández decida apelar esta decisión, ¿podría incidir esto que están alegando en la corte? Pues desconozco concretamente qué es lo que él está cuestionando, pero en todo caso, las apelaciones normalmente lo que tratan de revisar son los procedimientos. No van a sustituir el fallo del jurado, porque eso ya está establecido. Lo único que van a establecer es si el procedimiento utilizado, la forma en que se llevaron a cabo las evidencias o el juicio, cómo lo manejaron, si es correcto o no es correcto. Si en esa instancia es a juicio de ellos que se ha violentado severamente el debido proceso, el derecho de defensa, la producción y la presentación de la prueba y la valoración, entonces sí podrían anular el juicio, pero sustituir la decisión del jurado no es parte de la apelación. Aunque los antecedentes en casos similares no son favorables, abogado, menos del 1%. Sí, porque se refieren más bien al procedimiento, a la forma en cómo se ha hecho el juicio. Sí. Y en este caso es un juez con una gran experiencia, es un juez que ha llevado este tipo de juicios, es un caso que se ha llevado durante mucho tiempo la investigación, que las pruebas las han manejado muy bien, que el jurado se escogió debidamente, en fin, que se llevó todo muy puntualmente.
con mucho cuidado. Yo creo que definitivamente lo que está haciendo el defensor es tratando de justificar que se está ganando el dinero, pero no creo que tenga mayor importancia lo que está haciendo. Perfecto, abogado. Seguimos escuchando lo que está pasando en Nueva York. Luis. Así es, Aldo. Jackie, continúa la lectura de la sentencia de Tony Hernández. En los párrafos 27, no me estoy refiriendo a su alegación, juez. Sé que el gobierno tiene una alegación hacia el cálculo que se refiere al abuso de confianza. A mí me parece que el abuso de confianza en el punto 3D es apropiado. Se abusó de la confianza pública. Una posición de confianza pública que fue hecha por juicios que tienen una diferencia considerable, y la disposición de la confianza pública ha facilitado las acusaciones hacia el acusado. Señor Brill, ¿hay algo más que usted quiera revisar que aparezca en la declaratoria? Me parece que son a las partes en donde usted acepta cosas que se dieron en el juicio. Hubo una posición de confianza pública, pero no hubo ningún tipo de beneficio adicional. A mí me parece que sí es apropiado, porque primero que nada, él fue elegido como un suplente en el Congreso para el 2009. Y fue después del 2012 cuando la Constitución de Honduras permitió la extradición, o permitió que el acusado asumió la posición y fue electo para una posición en el Congreso. Si eso, imagínense si eso fue en el 2012 y él fue electo en el 2014, y tener esta posición en el Congreso le dio a él mayor confianza para involucrarse en el negocio del narcotráfico. Y él sabía que no iba a ser extraditado. Le dio a él la confianza y la habilidad que él se pudo reunir con agentes de la DEA en el 2016. Una seguridad que en su propia cabeza la DEA no se iba a atrever a tocar a un diputado electo. Y lo que yo he recolectado del testimonio es que él se reunió con Rivera para organizar pagos del gobierno y repartirte esos fondos de la compañía si él era electo en el Congreso.
Y ahí él estaba utilizando sus propias posiciones gubernamentales para asistirse con el tráfico de droga. El abuso de confianza es Mientras pregunta si hay alguna otra objeción, el juez, bueno, le hace referencia de las reuniones que tuvo don Tony Hernández con Davis Leonel Rivera Maradiaga y la utilización de sus influencias como diputado, como congresista, para evadir algunas responsabilidades penales. Seguimos en el noticiero hoy mismo, en sintonía con HRN, en cadena con HRN y noticieros hoy mismo, audios exclusivos de hoy mismo desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se suplementó por la evidencia que había en el juicio. Escuché la evidencia. Leí los puntos específicos. Los hechos que estuvieron grabados en lo que se refiere a este caso. Ahora voy a dar una oportunidad para que se pueda hablar con el acusado y le voy a dar también una oportunidad al acusado para que pueda hablar por su propia cuenta. Usted está viendo Noticieros Hoy Mismo y escuchando HRN. El gobierno ha tomado una determinación que de alguna forma remota el esfuerzo era en contra de ciudadanos para que tengamos las mejores condiciones para nuestros ciudadanos. Y quiero creer que estas conexiones con los Estados Unidos, eso no cambia. Que estos cargos fueron traídos y un jurado dio su veredicto. Lo que nosotros estamos solicitando o sugiriendo es que hay una objeción de política pública el gobierno tiene un punto de vista completamente diferente. En este país, creo que ha tenido un impacto negativo con sus variaciones. Y además de los recursos que el gobierno para ayudar de narcóticos legales o ilegales. El señor Hernández proviene de una familia de 2 hermanos que fueron bien educados, que nunca más lo van a volver a ver. Y si lo ven, va a ser detrás de unas rejas. No doubt many in this room and elsewhere believe that is an appropriate result. But Mr. Sabemos que vamos a tener un resultado apropiado. The man he is, not the man he was. Y el señor Hernández no es el hombre que es ni el hombre que fue. Of these crimes, and feels that the witnesses who testified Se siente que los testigos que testificaron en su contra no solo estaban motivados en su contra, lo maquillaron lo más que pudieron para arruinarle la vida a él y a su familia. Usted está viendo Noticieros Hoy Mismo y escuchando HRN. Él va a mantener su inocencia en este proceso. Suggestion that there's any difference in reality between a 40-year sentence and a life sentence. Hacemos una sugerencia entre una sentencia de 40 años a cadena perpetua. In prison, as prior counsel noted, I'm not sure where they got this calculation, but I don't
No estoy seguro cómo se hace este cálculo. On the outside in regular life, so he is unlikely to live to 82 or so. Even with good time, it would be 75 or something like that. He's unlikely to make it there, and if he did, he will be an old, sick, and broken man at that point. Él va a salir hasta los 75 años cuando ya sea un viejo hombre, entonces no está dispuesto a eso. Queremos una sentencia mínima y que él pueda ver la luz del día fuera de la prisión. Thank you, Mr. Brill. Usted está viendo Juan Antonio Hernández Alvarado, this is your opportunity to speak. Esta es tu oportunidad para hablar a Juan Antonio Hernández, le está pidiendo. Directly, to bring to my attention any facts or circumstances that you believe I should take account of. Para decirle a esta corte de los hechos en la sentencia que te vamos a dar a ti hoy. Algo que deseas decir, este es el tiempo para decirlo. Gracias, su señoría. Habla don Juan Antonio Hernández en este momento. Quisiera preguntarle si llegaron a su despacho las dos cartas que envié hace aproximadamente una semana y media. Habla don Juan Antonio Hernández en este momento, hace uso de la palabra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Noticiero Soy Mismo y HRN. Tengo una carta que fue entregada a mí, la recibí el 23 de marzo del 2021. No tengo ninguna otra carta, a menos que hacía referencia a algo más que este juicio. En una de las cartas, su señoría, manifiesto mi inconformidad por la falta de atención del señor Brill. Solo me pudo visitar, puede ser la pandemia o puede ser por sus múltiples ocupaciones, 2 veces. Hoy mismo. Don Juan Antonio Hernández Alvarado hace uso de la palabra en este momento en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y 6 llamadas con la de ayer. He mandado infinidad de correos. Este es su noticiero hoy. Para cuando me di cuenta de que usted, por un problema que ocurrió, el de la jueza Nathan, usted emitió una orden del material Brady. Usted está viendo Noticieros Hoy Mismo y escuchando HRN. Desde esa vez he estado insistentemente escribiéndole al abogado. Este es su noticiero hoy mismo. Para que me explique y podamos trabajar en las violaciones Brady. No tuve ninguna respuesta hasta hace aproximadamente 2 meses. Al igual que lo del PSI y lo del informe de presentencia. HRN. Este es su noticiero hoy mismo. Este día es el primero que estoy con él personalmente discutiéndolo. Este es su noticiero. No pude discutir ni con los abogados anteriores ni con él hasta este día. Usted está viendo Noticieros Hoy Mismo. Por eso el motivo de mis cartas eran para solicitarle su noticiero hoy mismo. ¿Cuál era la problemática que tenía el abogado Brill para poder atender mi caso? Este es su noticiero hoy mismo. En la reunión que tuve hace 2 meses con él, me aseguró que no iba a haber ninguna otra audiencia porque íbamos a estar trabajando en las violaciones Brady. Usted está viendo Noticieros Hoy Mismo. Le planteé más de 5 y me dijo, en 15 días usted va a obtener respuestas. Y mi sorpresa es que en las noticias escucho que mi sentencia es este día.
Este es su noticiero hoy mismo. Porque el gobierno ha estado solicitando que mi sentencia tiene que ser rápida. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando Todo esto, su señoría, lo he escuchado por un medio de comunicación. Lo que me sorprende más el día de ayer, cuando yo le digo al abogado, ¿cómo vamos a hacer con los puntos que están pendientes de las violaciones Brady? Este es su noticiero hoy mismo. A lo que me ha dejado sorprendido, me dice, yo no tengo el poder para poder otorgarle lo que usted necesita revisar. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando HRN. Y estamos en el país donde se respeta el derecho. Lo que yo pido es nada más mi derecho, le dije al abogado. Es un derecho que este país me está dando, así como me está juzgando. Este es su noticiero hoy mismo. Lo que yo pido en las violaciones Brady al abogado no es nada fuera de mi caso. Este es su noticiero hoy mismo. De todas las personas que yo le solicito información, usted está viendo fueron mencionadas en mi caso. Y escuchando HRN. Por lo que me ha dejado sorprendido, más sorprendido cuando me dice yo fui contratado para su sentencia, no para hacer otra cosa. Este es su noticiero hoy mismo. Los errores de otros abogados me dio a entender que él no los iba a corregir. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando. Los errores de otro abogado me dio a entender que no los iba a corregir. Este es su noticiero hoy mismo. Yo también soy abogado, su señoría, y entiendo, por lógica, aunque no esté familiarizado con las leyes de este país. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando HRN. ¿Qué es una violación? ¿Qué es un ocultamiento de información? Noticieros hoy mismo y escuchando HRN. Entiendo como el concepto de la regla 5F del Código de Procedimientos Criminales de este país. Este es su noticiero hoy. Que lo que busca es la progenie, el origen. Usted está viendo noticieros hoy mismo. ¿De dónde se pudieron formular los cargos? Nada iba ajeno a esa solicitud, porque a él, al mismo abogado Brill, este es le interesaron 3 de los 5 puntos que le planteé. Usted está viendo noticieros hoy mismo. A lo que me quedé satisfecho, porque en 15 días podría obtener mi información. Este es su noticiero hoy mismo. Mi sorpresa, como le repito, es por un medio de comunicación me doy cuenta que voy a ser sentenciado el 30. Este es su noticiero hoy mismo. Por eso, su señoría, en las cartas yo le manifesté con antelación si podíamos discutir en una reunión, si usted así lo decidiese. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando HRN. La limitante que el abogado tenía para atender mi caso. Este es su noticiero hoy mismo. Y la otra carta, la segunda carta, usted está viendo. Ya me sentí yo prácticamente traicionado por el derecho que este país me da en la sexta enmienda. Este es su noticiero hoy mismo. Me sentía traicionado por el derecho que este país me da en la sexta enmienda. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando HRN. Este es su noticiero. Cuando él me aseguró que íbamos a seguir trabajando,
Usted está viendo Y Noticiero. yo tomé la decisión de solicitarle con todo respeto que si pudiera sustituirme el abogado, porque el año que hemos pasado encerrados ha sido complicado para el trabajo legal. Y de paso, él nunca me responde. Y tengo los correos que si usted puede ordenar la impresión en MCC, ahí está cada uno de ellos detallado, qué es lo que le solicito. Algunas cosas no las escribo, pero se las he planteado personalmente. Su noticiero hoy mismo. Usted está viendo. Don Juan Antonio Hernández en este momento está haciendo uso de la palabra. Algunas explicaciones se las he hecho personalmente. Usted está viendo. Obviamente por temas de estrategia, pero realmente me siento engañado. Usted está viendo Noticieros hoy mismo y escuchando HR. Cuando yo asumía que él estaba trabajando revisando notas de los testigos, Usted está viendo Noticieros hoy mismo y escuchando. revisando notas de las personas que se mencionaron en mi juicio, Usted está viendo Noticieros. que son muy interesantes. ¿Y cuál es la premura, le digo al abogado ayer, de juzgarme, de sentenciarme, perdón? Cuando usted me dijo que tenemos trabajo por hacer. Este es su noticiero hoy mismo. Es duro estar confiando en un abogado, no sé qué ocupaciones puede tener. Cuando mi sorpresa es que vengo prácticamente a que puedan decir el decidir de mi próxima vida, de mis próximos 40 años. Este es su noticiero hoy mismo. Traté de hacerlo con la antelación de vida. Traté de hacerlo con la antelación de vida. Este es su noticiero hoy mismo. En una de sus cartas que él escribe a la corte, deja entrever que él pasa pendiente de las redes sociales. Cuando dice que yo evidentemente no soy una persona bien querida en las redes sociales. Me asombra más cuando pudo haber dejado las cartas que mandó mi familia, mis hijos y algunos amigos, que pudo haber quedado bajo protección. ¿Cuál habrá sido la intención de eso? No sé, pero en mi país es un tema de... No tengo palabras para explicarle ese tema, que debe ser un poquito respetarse más la privacidad. Su señoría, yo no he tenido la oportunidad de dirigirme ante usted con tanto tiempo hasta hoy. Primero, por confiar en los representantes legales. Pero siento que han sido violentados mis derechos. Por lo que le solicitaba con antelación, como le repito,
revisar, como yo quiero, como usted mismo emitió la orden sobre las violaciones Brady. When did you make this request? ¿Cuándo hiciste esta solicitud? Al abogado se lo hice el primer día que me llegó a mi correo. Desde el 11 de enero del año pasado. On the first day, de noviembre. Wait a minute. On the first day that you what? ¿Y en la primera el 11 fecha? de noviembre del año pasado. Thank you. Go ahead. Continúe. You made this to your attorney. Is that what you're saying? Correcto. Okay, thank you. ¿Le diste esto, Por esto eso, a tu abogado? ¿Es lo que señoría, decías? perdón. Es que le solicitaba que usted pudiera emitir la orden para las impresiones de los correos en MCC y ahí poder verificar todo eso. Gracias. Don Juan Antonio Hernández ha hablado ya, ha dicho que se siente descontento con sus abogados y cuando alega la violación a la ley Brady es el ocultamiento de evidencia que en su momento Señoría, pudo haberle en la favorecido. carta yo le manifestaba que yo no me sentía seguro porque, como le repito, hasta hoy, hasta este día, estoy escuchando de la voz de mi representante. Este es su noticiero hoy mismo. Todos los procesos del PSI hasta llegar hasta el memorando de presentencia. Are you talking about this page and a half letter that was received on March 23rd? Is that what you're talking ¿Hablas about? de esta carta que fue Esa entregada es la el 23 segunda de marzo? What did the first letter say and where did you send it? ¿Qué dice la primera carta y dónde la enviaste? La primera la envié un día antes no sé si tiene 23 esa carta, un día antes, el jueves de la semana antepasada. Okay, thank you very much. Is there anything else you want to say on the subject of sentencing? ¿Hay algo más que quieras decir en referencia a esta sentencia? No, su señor. All right. All right, let me just address one or two points. Muy bien, me voy a dirigir a ti y vamos a hablar de uno o dos puntos. I wrote this down. I believe this is what you said. Escribí esto, creo que esto es lo That que I dijiste, issued orders que emití órdenes because of what happened in Judge Nathan's chambers. por lo que pasó en That's not true. las celdas. Eso no es cierto. Those are not the facts. Esos no son los That's hechos. not what happened. Eso no fue lo que sucedió. It is a matter of record in this country. Es muy importante para este país que la regla 5F de los procesos federales, de los procesos de crímenes federales, sean enmendados como un resultado de algo que fue firmado por el presidente de los Estados Unidos. Se aplica a todas las solicitudes de las cortes federales, de costa a costa. El Estado no tenía que ver nada con el juez Nathan. The statute was a statute that worked its way through the two houses of Congress, and it required all federal judges Y requería que in todos all los jueces federal federales y todos los casos federales emitieran la orden que yo emití that I gave at the beginning of this case. y la emisión oral que di al inicio de este caso. If you're trying to create the impression Si tratas de crear la impresión inside information de que yo tengo and I'm información, suspicious that there's some Brady violation, que hay algún tipo de violación Brady, estás equivocado. those are not the facts. Esos no son los That's hechos. not what's happened. Eso no es lo que está pasando. Since the day Desde el that día your case que su caso resulted in a verdict, resultó como un veredicto, I have not seen one iota of evidence, no he visto ninguna evidencia, una indicación whatsoever of any Brady violation de ninguna violación Brady violation in your case. en su caso. None. Not even Ninguna, a ni basis siquiera for an allegation. algo que pueda dar una alegación, Insinuation. ni siquiera una insinuación.
Es el caso que estaba agendado luego de que fue retenido con Drilled, y eso fue en la segunda ocasión fue antes de que las dos personas tocaran el caso. Ellos no han venido con ninguna evidencia de una violación Brady. Si hay una violación Brady, la vas a tener que demostrar. Vas a tener la libertad de demostrarla y vas a tener la oportunidad, si tienes fundamentos para hacerlo, de hacer una moción para corregir la sentencia. Las buenas noticias, señor, es que usted tiene el derecho de apelar cualquier sentencia en cuanto se refiere a este caso. Y entiendo que es su práctica que van a tomar las solicitudes de Brill. This new counsel, however, is not there to conduct roving investigations. No está ahí para tomar investigaciones que ya fueron hechas. Si usted tiene información, usted debería compartirla con ellos. Ellos no están ahí para entrevistar testigos. La pregunta es que si ellos van a estar en su juicio o en su sentencia, y ellos van a repasar eso. Hay una política federal que un individuo debe recibir su sentencia después de que un jurado dicte su veredicto. Y la sentencia se da luego de 6 semanas de que el jurado ha dado su veredicto. Eso es parte de los juicios constitucionales. En su caso, hay 2 cosas que sucedieron. Una, pues fui solicitado en repetidas ocasiones para que este caso se postergara. Eso es algo que yo entiendo, de que se acerquen a un cuarto de la corte para que puedan tener el suficiente tiempo de poder prepararse. Es muy inusual que una sentencia se lleve a cabo después de 1 año y 5 meses luego de que el jurado ha dado su veredicto. Ya que lo pienso, en mi tiempo como juez, nunca creo que he hecho una sentencia que haya sido retrasada por tanto tiempo. Por supuesto que la pandemia ha sido un factor que porque es algo que yo tomo mi propia decisión. ¿Y por qué lo hice? Porque tenía un jurado que estaba en otro caso. Y estaban leyendo cualquier oración que se llevó a cabo en este caso. Y el otro caso y su relación están con el mismo número, y las razones por las cuales no se procedía con la sentencia son que las declaraciones del jurado son obvias para cualquiera. El manejo del jurado no tiene nada que ver con influencias desde afuera. Me entregaron a mí
un memorándum de 15 páginas en referencia a su sentencia. El señor Brill cuidadosamente recibió cartas de los miembros de su familia, incluyendo a su madre. Habían hijos. Yo leí cada una de esas cartas. Cada carta fue traducida por la Corte y ya están en la documentación pública. Así es como se hacen los procedimientos. Te agradezco por tus comentarios, los entiendo. Entiendo que esto es un sistema de procedimiento diferente al que hayas estudiado. Así que me simpatizo con eso, lo entiendo. ¿Cómo debes sentirte? Pero no han habido ninguna violación Brady o algo que haya comprometido. Y no es cierto que mi orden tenga que ver con la decisión de otros jueces. Esta es la oportunidad del gobierno. En este momento va a hablar la Fiscalía. Mire, el juez Castle prácticamente le ha dicho a Antonio Hernández que no hay violación a la ley Brady y que no se ocultó información. Tuvieron el suficiente tiempo sus abogados para prepararse. La evidencia mostraba claramente que el acusado ha estado involucrado en uno de los más grandes carteles de tráfico del mundo. Por eso, el acusado utilizó sus poderes políticos y sociales para que se convirtiera en un narcoestado. Se involucró con los delincuentes más fuertes de ese país, incluyendo su hermano. Por eso él pudo operar un negocio a gran escala. Utilizó financiamiento militar y policial porque se cometieron crímenes brutales. Él creyó que estaba protegido y no iba a ser extraditado. Ganó millones de dólares en el tráfico de droga. En 2009, en 2013 y 2017, les ofreció protección a los narcotraficantes. En el proceso, él facilitó la importación de una enorme cantidad de cocaína, 185,000 toneladas. Y con todo el respeto para Mr. Brill, esta es exactamente la conducta al que el gobierno debe apuntar. Honduras, un país donde ha sufrido inmensamente por la violencia producida por el narcotráfico. Y todos los factores, las circunstancias que hay en este proceso. Este proceso involucra 185,000 toneladas. Y los crímenes incluyen gran armería por parte del ejército. Él aseguró su protección. Pagó grandes sobornos a su hermano y a Porfirio Lobo Sosa. Millones de dólares que fueron pagados a ellos en cambio de protección. Estuvieron relacionados con personas como el Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa. Y esta corrupción realmente tiene repercusiones para Honduras. Honduras es uno de los puntos principales del tránsito de droga, uno de los lugares más violentos del mundo.
By 2013, for example, San Pedro Sula, para el 2013, San Pedro Sula, una de las ciudades claves de la droga, del juicio, donde presentamos evidencia del juicio, San Pedro Sula. Tony Hernandez and his co-conspirators' conduct contributed to that. Tony Hernández y sus hermanos contribuyeron a eso. And there's nothing that's been presented that meaning in the personal characteristics of this defendant that materially mitigates that conduct. I mean, during this investigation Y durante esta investigación, the defendant repeatedly lied, el acusado to law enforcement, he obstructed justice. To give a few examples, in 2016, le voy a dar un ejemplo. En el 2016, cuando sabía que estaba bajo investigación por la DEA, él de manera voluntaria y valiente se presentó en una reunión con la DEA y tuvo la audacia de decir que él no tuvo negocios con Rivera. E incluso hay una reunión en video donde él está reunido con Rivera. And his crimes are only exacerbated by the fact y sus crímenes solo están status and privilege didn't require him to do this. He can't point to poverty or lack of opportunities or a need to support his family as a basis for why he might have started drug trafficking. Él no puede decir que tuvo condiciones pobres o que estuvo en la miseria para haber incursionado en el narcotráfico. He speaks very highly, and the letters speak very highly of his father. And how he was a good person, and how él habla muy bien de su padre en las cartas y cómo él fue una buena persona. Él no necesitaba hacerse narcotraficante. Y está claro que en las declaraciones de hoy no ha demostrado ningún tipo de remordimiento. No toma responsabilidad, no le importa cómo esto ha afectado a su país. Approximately every two of three of Honduras citizens are in poverty. Al menos de 2 a 3 ciudadanos en Honduras están en la pobreza. Falsely claim that the cooperators in this case were not corroborated. I mean, that's just shameful conduct and reprehensible. Es una conducta vergonzosa por parte de él. The incredible seriousness of these crimes. De la seriedad que tiene este caso. Demonstrates why specific deterrence and incapacitation are important here. For similar reasons, it shows why general. Por razones similares se demuestra. A life sentence. Se debe una cadena perpetua. Porque este sistema de justicia no va a tolerar este tipo de conductas. Oficiales en Honduras estuvieron involucrados en estos crímenes. The importance of general deterrence is underscored by the fact that the conspiracy has continued to function after trial. As the court is aware and was discussed earlier, post-trial violence against potential witnesses happened almost immediately after trial. Nery Lopez Sanabria, individual whose drug ledger formed a key piece of physical evidence at the trial. Un individuo que tiene evidencia. Had notations for both the defendant and his brother, Juan Orlando Hernandez. Y ambos estaban involucrados, tanto el acusado como su hermano Juan Orlando Hernández. And public reporting about that y el informe público one of the defendant's investigators, demuestra que hay uno de los investigadores, one of the defendant's brothers or relatives, una de las hermanos del acusado. Those two individuals, esos dos individuos in prison, se acercaron a López en prisión para conseguir información de si López estaba colaborando. Es importante porque muchos de los acusados que son con cargos públicos, y eso es para muchos individuos que no vamos a identificar en esta sentencia. In short, Your Honor, the defendant is a uniquely bad character. He is a uniquely bad character. Él es un personaje malo is at the center que junto a su hermano fueron el centro del tráfico de drogas. Ambos utilizaron protección oficial.
hundieron a Honduras en corrupción para obtener sus logros a través del crimen. Would send the appropriate message to the defendant and other people like him who have high-ranking positions who y otra gente como él que ha abusado de la confianza. Cocaine trafficking, violence, el tráfico de droga ha traído muchas consecuencias y no puede ser tolerado en los Estados Unidos. Y creemos que una cadena perpetua va a enviar ese mensaje. La intervención de la Fiscalía y nos preparamos en este momento para recibir la pena. Juan Antonio Hernández Alvarado. In sentencing the defendant, I've considered all of the materials that I referenced at the outset. Considero que todos los materiales que he tomado desde fuera, creo que la declaración de Mr. Brill y del acusado, he considerado todos los factores. I need not recount all that I've considered, but I have considered all of the factors. He considerado todos los hechos. After hearing the evidence at trial, después de escuchar toda la evidencia del juicio y que el jurado declarara de que Juan Orlando Hernández era parte de la conspiración desde el 2004 hasta el 2016. Sumado a esto, se encontraron armas que contribuyeron al tráfico de drogas. El jurado también encontró que él pudo haber mentido en la reunión voluntaria que tuvo con agentes de la DEA. La evidencia del juicio fue fuerte. Entonces se tomó la declaración de 5 testigos. De Leonel Rivera, el líder de los Cachiros. Giovanni Rodríguez, un policía de alto rango en Honduras. Alguien que directamente le compró cocaína al laboratorio del acusado en Colombia, y también el Rojo, Víctor Hugo Morales, quien estuvo involucrado con el tráfico de drogas con el acusado. Han habido evidencias físicas, fotografías, videos. As a judge, I'm frequently called upon to impose sentence upon individuals in the drug trade. Some have become retail sellers, infecting neighborhoods with a substance that que han afectado barrios y han destruido hogares, que han causado enfermedades y violencia. Y también en tiroteos. Algunos de los vendedores vienen de familias en donde el padre estaba en prisión. Muchos de estos casos son detenidos por tener la droga en gramos. También estoy aquí porque hay personas que venden la droga en kilos. I see young men from Colombia who are caught in international waters on go-fast boats. Jóvenes de las costas colombianas que son contratados para andar en lanchas para que los cargamentos lleguen hasta Honduras y otros países de Centroamérica. Estos lancheros llegan desde donde sale la droga y las transportan a otro punto. Y lo hacen para poder mantener a sus familias. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado.
In fact, he practiced law briefly after graduation. Y practicó el derecho luego de su graduación. Esta familia tenía negocios legítimos, en donde pudo tener un ritmo de vida bastante cómodo. Él fue electo miembro del Congreso de Honduras y utilizó su poder, pero Juan Antonio tomó un rumbo completamente diferente. Este juicio de Juan Antonio Hernández ha desenmascarado muchos puntos del narcotráfico internacional. Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con destino hacia los Estados Unidos. También tenía un laboratorio de cocaína en Colombia. Monroy, who testified that he alone purchased 15,000 kilos of cocaine. Hubo un testigo que dijo que había comprado 15,000 kilos de cocaína a Tony Hernández. Y Tony Hernández tenía su propia marca. Él tenía una impresión con sus iniciales, TH. Él es responsable por el asesinato de Franklin, un narcotraficante que interrumpió el tráfico de Alex Ardón Soriano, también un policía de alto rango, el Tigre Bonilla. Es responsable por la muerte de Chino, un miembro de la organización criminal. Tuvo operaciones extensivas. Él se convirtió en una amenaza. Él podía cooperar y por eso decidieron eliminarlo. Fue Juan Antonio quien decidió que a él lo asesinaran. Y dicen que él expresó mucha felicidad cuando eso sucedió. Juan Antonio tenía un helicóptero en donde entregaba municiones y droga. Desde 400,000 a 600,000 municiones que eran parte del ejército hondureño. Él actuó como un facilitador y esto también incluía a su hermano Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Recibieron ayuda del Chapo, líder del cartel de Sinaloa. Y fue luego de la segunda reunión que él aceptó el precio que estaba siendo ofrecido por el Chapo, $1 millón para la campaña de Juan Orlando Hernández en cambio para protección. Él, Juan Antonio, estaba vendiendo protección del gobierno de Honduras en representación de su hermano Juan Orlando. El Chapo no fue el único traficante al que Tony Hernández le vendió protección. In exchange for payments to him, he alerted drug traffickers to night vision helicopter maneuvers and radar patterns that might have resulted in seizing of shipments. Y también que el radar no detectara cargamentos que llegaban al país. Él pagó esa suma para que se pudiera obtener esa información. Son hechos y no especulaciones.
estiman la cantidad de cocaína por la cual es responsable el acusado, que fue traficada desde el 2004 hasta el 2015. 185,000 kilos de cocaína. 8,000 doses per kilogram, that's roughly 1.5 Eso es 1.5 billones de cocaína. Los ingresos de Juan Orlando Hernández durante su tráfico con la droga están estimados en 148 millones y medio de dólares. Él fue indiferente a la muerte de sus compatriotas. No hubo ningún tipo de respeto por la ley o I've considered the need to avoid unwarranted sentence disparities. This man is at the highest amount you can have for está en la cocaine máxima cantidad que usted puede enviar de cocaína hacia los Estados Unidos. 450 kilograms. That's 450 kilograms. He is criminally responsible Él es responsable por 185,000 kilos. And so very few defendants are sentenced in that top category. Por eso la sentencia debe estar en la categoría más alta. He considerado todos los argumentos dados por cada una de las partes. He visto las páginas 51 hasta las 55, también las páginas del 13 al 15. Y por las políticas de este Estado, reconozco que las defendant faces a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years on count 1 and a mandatory consecutive la pena mínima deben ser 10 años. 30-year minimum term of imprisonment on count 2. In other words, the sentence on count 2 by law must run consecutive to the sentence on count 1. So by law, por ley, I'm required to sentence him to a minimum of 40 years on counts 1 and 2. Estoy obligado a sentenciarlo a un mínimo de 40 años. Term on each of counts 1, 2, and 3 is life imprisonment, and on count 4, 5 years. The guidelines range for this defendant is life imprisonment plus, because the law requires cadena perpetua, the imposition of a consecutive term of 360 months on count 2. The prosecution and the Office of Probation both recommend that I impose recomiendan such a sentence. Que dé un tipo de sentencia, que dé una sentencia de este tipo. Pero debido a las circunstancias del caso, sentence a defendant below the guidelines. But based upon Juan Antonio's free choice to engage in a life of drug trafficking over a 12-year period, el tráfico de Juan Antonio Hernández, que fue durante 12 años en Honduras y afectó una sentencia de por vida, la tiene bien merecida. I will impose forfeiture of $138,500,000. Y también se deben expropiar 138 millones y medio. Foregoing, in my view, is sufficient but not greater than necessary to achieve the purposes of Section 3553A. Finally, this court is under no delusion that the sentence will end narco trafficking through Honduras. Esperamos que esta sentencia acabe con el narcotráfico de Honduras. La sentencia de hoy es muy importante. Los acusados no deben usar Honduras como un tránsito para la droga.
of law enforcement with la other experiencia de todo el poder de la ley. Years ago, law enforcement proceeded against La Cosa Nostra or the Mafia. And by repeatedly going after leaders and organizers of these organized crime families, their impact has been weakened. Todo el poder de la ley cayó sobre las mafias y todas aquellas familias que estaban ligadas al crimen organizado. From Colombia through Honduras, Guatemala, en las rutas de cocaína desde Colombia hacia Honduras, is the hope of all good people of Honduras and the United States and other countries of the Americas. We can hope that looking back in years to come, today will have been an important step. Que para que los años que vengan este sea un paso muy importante. Does the defendant or his counsel have any objection to the court's statement of reasons or proposed sentence? No legal objection, Your Honor. Same question for the government. No, Your Honor. All right. El juez se prepara para leer la condena para Juan Antonio Hernández Alvarado. Mucha atención. Juan Antonio Hernández Alvarado, it is the judgment of this court that you are hereby remanded to the custody of the United States Bureau of Prisons to be imprisoned for life on count 1 and count 3 and 60 months on count 4, all to run concurrently, and a mandatory and consecutive 360-month sentence on count 2. If you were ever released from prison, si alguna vez eres liberado de prisión, va a ser con su counts 1 to 3 and 3 years on counts 4. Because I'm imposing the forfeiture of $138.5 million, porque se está solicitando la expropiación de $138.5 millones de the special assessment of $400 is imposed. With regard to the conditions of supervised release, las condiciones que ya fueron you must supervisadas, not commit another federal, state, or local crime, nor unlawfully possess a controlled substance. You must refrain from any unlawful use of a controlled substance. You must cooperate in the collection of DNA. You must pay the assessment in accordance with statute. The standard conditions 1 through 12 are imposed. las condiciones del 1 al 12 ya fueron publicadas. Laws and comply with the directives of immigration authorities. You must provide the probation officer with access to any requested financial information. You must not incur new credit card charges. The court orders the forfeiture of all right, title, and interest to any and all property constituting or derived from any proceeds the defendants obtain directly or indirectly. La Corte ordena que la expropiación de todos los bienes used or intended to be used in que ha any sido manner utilizada or part to commit and to facilitate the commission of the o que haya offense, sido facilitada para lo que está siendo, por lo que está siendo acusado, as well as the forfeiture of all firearms, and I am entering an order on forfeiture that more fully sets forth the terms of forfeiture. Cadena perpetua más 30 años, la pena para don Tony Hernández. Mucha Hernandez, you atención. have the right to appeal the sentence I have imposed on you. If you cannot afford the cost of an appeal, you may apply for leave to appeal as a poor person. The time limits for filing a notice of appeal are el tiempo brief para una and they're apelación. strictly enforced. If you request, the clerk of court will prepare and Si file hace a esa notice solicitud, la Corte se va a preparar on your behalf immediately. Do you y understand? lo hará de una manera inmediata cuando se tenga ese procedimiento.
Cadena perpetua más 30 años. Cadena perpetua para Juan Antonio Hernández. Cárcel de por vida y por los cargos 1 y 3. Espero que cuando estés en prisión reflexiones en las cosas que has hecho y tomar la decisión de darle el giro a tu vida y que puedas hacer un bien para tu familia y tu país. Te deseo a ti y a tu familia salud y paz mental. ¿Algo más por parte del gobierno? Bien, cadena perpetua más 30 años. Mucha atención. Juan Antonio Hernández ha sido condenado a cadena perpetua más 30 años por los delitos malapropiación de los bienes, que estamos hablando de 138.5 millones de dólares, como lo pedía la Fiscalía. Así es, así que ya se ha conocido la sentencia, ya la defensa de Tony Hernández podrá ver si hace la apelación de esta cadena perpetua más 30 años. Es momento de saludar, Aldo, a nuestros colegas de la tarde. Está nuestro compañero Rosendo García y también Saraí Espinal. Compañero, buenas tardes. De noviembre 2018, son las 12:30, 12:35 ahora. Vas a querer hablar con un abogado en el futuro. Te leí los derechos de cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra.